Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beltrán Lara Alberto, soy estudiante de medicina del segundo año. Vamos a empezar hoy a ver lo que es fisiología del sistema digestivo. La doctora a cargo es la doctora Ayala Flores Ariane y hoy nos encontramos a 23 de julio. Entonces, viendo este cuadro, donde podemos ver lo más resumido que se pudo hacer esta fisiología del sistema digestivo, hay que comenzar comprendiendo pues que la unidad más pequeña de nuestro cuerpo, que son las células, van a necesitar nutrientes para diferentes funciones, para su crecimiento, para su preparación, es decir, para muchas funciones necesita estas células a los nutrientes. Los nutrientes nosotros los recibimos en forma de polímeros. Los polímeros los podemos entender, por ejemplo, en una comida como, no sé, el bistec de res, la pechuga, ensalada, cualquier alimento que yo reciba, pues son macromoléculas que mi cuerpo va a tener que deshacer para poderlas aprovechar a su máxima expresión. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, más bien lo que hace nuestro cuerpo es pasarlo de polímeros a lo que son los monómeros. Los monómeros son aminoácidos, ácidos grasos, hidratos de carbono o H2O. Entonces, ya comprendiendo esto, pasamos a los conceptos que más nos importan en esta fisiología, que es la digestión, secreción, motilidad y absorción. La digestión va a ser simplemente degradar a su mínima expresión a los polímeros. Por ejemplo, de pasar de una proteína a convertirla a un aminoácido. Eso sí, de forma sencilla, es la digestión. La secreción va a ser, como su nombre lo dice, secretar sustancias que nos ayuden a degradar mejor todos estos alimentos y así pues nos pueda servir de forma mejor para nuestro cuerpo. Esta secreción, pues dependiendo de la parte del tracto digestivo que vaya recorriendo, va a secretar enzimas que van a tener diferentes nombres. Ya lo veremos más adelante. La motilidad nos hace referencia al movimiento. Este movimiento pues, nos ayuda para igual, como un transportador de este alimento y como nos ayuda también para mezclar los alimentos con las enzimas, con la mucosidad, con el líquido, con todas esas sustancias que se están secretando, nos ayuda para mezclarlas y que bueno, puedan interactuar de una forma mejor. Y por último, la absorción. La absorción va a ser ya cuando los monómeros van a pasar la pared intestinal, llegan a los vasos sanguíneos y ahí van a ser transportadas hacia la parte del cuerpo que necesite de esos monómeros. Bueno, ahora empezamos con la primera porción de este sistema, que viene siendo la cavidad oral, es decir, la boca, donde están los dientes, la lengua, el paladar, etcétera. Aquí, las iniciales que vemos son las de los conceptos que describimos anteriormente. M de motilidad. En este caso, en la boca va a ser pues la masticación y la deglución. Esa sí va a ser voluntaria y pues dependiendo de la persona cuánto dure en poder masticar esa comida, va a ser el tiempo que va a durar ese alimento en esa parte del cuerpo. Ese nos habla de secreción. En esa parte, pues las principales son las glándulas salivales, que son las parótidas, las sublinguales y las submandibulares. Y después tenemos la D de deglución, de digestión, perdón, y aquí, pues, lo que se va a digerir principalmente son hidratos de carbono, sobre todo pues, sobre todo se da por la proteína amilasa salival, que es la que se produce igual de las glándulas salivales. Y en absorción, realmente aquí no hay como tal una absorción, ya que, bueno, apenas está entrando lo que es el pueblo alimenticio. Entonces, su función principal de la boca vendría siendo triturar y humedecer. Aquí, pues, tenemos, siguiendo el cuadro, la parte que explica la saliva. Tenemos tanto saliva serosa, que viene siendo de tialina, y la saliva mucosa, que viene siendo de mucina. Y como dijimos, las glándulas que encontramos principalmente aquí y el porcentaje de secreción salival que se va a encargar cada una de ellas. Como vemos, la que produce más es la glándula submandibular, luego tendríamos la parótida y por último la que produce menos las sublinguales. Y ya por último, aquí su producto pues va a ser los alimentos que ya se lograron masticar y ahora sí a deglutirse. Pasamos a la siguiente porción, que es el esófago. Aquí la comida va a durar en esta parte aproximadamente 10 segundos. En la M tenemos que va a ser el peristaltismo, que va a ser los movimientos que se describen en los músculos lisos de esta pared intestinal. Y el peristaltismo pues nos va a ayudar para poder transportar este alimento y para poder mezclarlo. En la S de secreción tenemos que es glándulas extrínsecas que se encuentran igual en esta parte. Y como vemos aquí, tanto D como A no va a haber, ya que el tiempo de duración del alimento aquí es muy poco. Entonces, pues por lo mismo no hay tanto digestión ni absorción. Y entonces concluimos que su función principal es el transporte. Luego pasamos a lo que es el estómago. En el estómago vamos a tener ahora sí lo que son el alimento que recibimos, va a durar ahí de 1 a 3 horas. Eso es lo que va a estar en ese órgano, en lo que el cuerpo empieza a secretar enzimas y le empieza ahora sí a degradar. En M tenemos que es principalmente para propulsionar y para mezclar este alimento que tenemos ahí, que ahí lo podemos encontrar como bolo alimenticio y posteriormente como quimo, que se le va a conocer. En S tenemos que es
de ácido clorhídrico, lo que se va a secretar. También tenemos pepsinógeno y factor intrínseco. En la digestión vamos a tener proteínas y grasas, que aquí es donde principalmente se llevan a cabo. Y en absorción van a ser los lípidos solubles que terminen de esta digestión. Mm, La secreción de ácido gástrico, aquí en esta parte pues es importante que la mencionemos, va a contener diferentes fases. Dependiendo de la porción del estómago que vaya recorriendo, es que se le nombra a cada una de estas fases. Vamos a decir nada más los nombres. Tenemos a la interdigestiva, que es la que empieza todo este proceso. Luego pasamos a la fase cefálica. Aquí pues tiene un 50% de secreción de ácido gástrico, es lo que secreta, y es mediada por lo que es la neurona acetilcolina. Luego tenemos a la función gástrica, igual 50%, y aquí es mediada por la hormona gastrina, y después tenemos a la fase intestinal, que nada más es el 5%, y es cuando ya el quimo entra al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y es mediada por la hormona gastrina. Entonces la función principal del estómago es digerir. Ya cuando tenemos aquí la producción, que también es el quimo, vamos a pasar así al intestino delgado. Como decimos, el intestino, su primera porción es pasa el esfínter, que se le conoce como el píloro, y ya cuando pasa el píloro va a pasar así al duodeno. Luego sigue, em, es duodeno, yeyuno y después el ilion. El intestino delgado aquí va a durar este quimo, que pues sabemos que es el alimento, de 7 a 9 horas. En M tenemos que va a ser para propulsión y para mezcla de este alimento, que ya se le conoce como quimo porque ya tiene otras sustancias. En S tenemos que son enzimas pancreáticas, como lo que es el tripsinógeno, que viene de las vías biliares, la lipasa, que viene de vías pancreáticas, y la amilasa. En D tenemos que prácticamente todo. Aquí lo que llega se absorbe en mayor medida de todos los productos que llegan a esa porción. Es de los principales órganos que se encarga de digerir todo, ahora sí que todo lo que llega en esa parte. Y también en absorción todo, pero pues hay que poner algunos ejemplos, como podemos tener lo que son los aminoácidos, los ácidos grasos, el colesterol, las vitaminas A, D, E, K, entre otras, y todo esto pues aquí se va a absorber. Entonces su principal función del intestino delgado va a ser absorber nutrientes, también agua y los iones que provienen de todas estas sustancias. De aquí pues podremos encontrar también lo que es, continuando con otros órganos o glándulas que aquí tienen una función importante, por ejemplo, el hígado y la vesícula biliar, que se encargan de secretar la bilis ya en esta porción del duodeno, para poder igual ayudar a interactuar mejor estas sustancias, a degradar y absorber. Y después tenemos también otra glándula importante, que es el páncreas, que aquí también se va a vaciar directamente a lo que es el duodeno. Luego llegamos al final al intestino grueso. El intestino grueso va a contener el bolo alimenticio, el quimo, como le queramos llamar, de 30 a 120 horas. Y aquí pues la M va a ser principalmente para propulsión, para mezcla y para compactación. S va a ser para la secreción de moco, que va a facilitar la salida de las heces, que nos ayude precisamente a esa lubricación y que no haya, por ejemplo, estreñimiento. En digestión, no hay como tal digestión en esta porción del tubo digestivo, ya es nula prácticamente, pero sí hay absorción principalmente de agua y de electrolitos. Entonces su función principal del intestino grueso concluimos que es compactar y transportar. Y aquí ya la materia se va a conocer como las heces fecales. Estas están compuestas de 3/4 partes de agua, y el otro cuarto va a contener lo que son bacterias, grasas, materia inorgánica y también proteínas. Pasando toda esta porción del intestino grueso, que sabemos que va desde el ciego, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides, llegaríamos a lo que es el ano y el recto. Aquí, pues, lo importante para mencionar es que estas paredes, su inervación causa que se dé el reflejo de de la excreción, me parece que se llamaba, bueno, el reflejo para que dé ganas de ir al baño, y ya es aquí cuando puede ser expulsada la materia fecal. Ya por último, me pareció importante mencionar cómo en la parte de la digestión vamos a pasar lo que son los hidratos de carbono, proteínas y las grasas hacia su transformación más importante. Es decir, los hidratos de carbono, las fuentes que recibimos de hidratos de carbono nosotros como alimento, pero vienen principalmente de la sacarosa, lactosa y los almidones. La digestión va desde la boca por la enzima tialina, por ejemplo, que se encuentra en la saliva, y también se digiere en lo que es el estómago y el intestino delgado. Luego tenemos las proteínas. Estas están unidas por enlaces peptídicos, que son los que se tienen que romper. Va a iniciar en el estómago, principalmente la que actúa aquí es la enzima pepsina, y luego tenemos en su digestión por enzimas proteolíticas pancreáticas, como puede ser la tripsina, quimiotripsina y el carboximepitidasa. Su unidad monomérica son los aminoácidos, y después pasamos a las grasas, que son más abundantes, los triglicéridos de los que consumimos. Va a iniciar en la boca, pero se va a dar principalmente en lo que es en el intestino, tanto grueso como delgado. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos luego. Cuídense mucho.